podemos mantener como un rasgo histórico para la humanidad la barbarie nazi como uno de los sucesos más trágicos en la historia que conocemos hasta ahora, manteniendo los campos de concentración y los prisioneros de esta como actos barbáricos y crueles por parte de los soldados nazis, como lo peor que pudo haber acontecido para la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no tomamos en cuenta que en esa misma época ocurrió un suceso peor que el mismísimo genocidio judío provocado por el partido nazi. Por ejemplo, el Escuadrón 731 de Japón, la cual era una unidad de investigación secreta del ejército imperial nipón, tomando gran responsabilidad en crímenes de guerra tan atroces que no se comparaban a los oscuros actos que sufrían los prisioneros judíos de los campos de concentración en Europa, describiendo los actos del Escuadrón 731 como si de una propia película de terror se tratase. ¿Qué tal, chicos? Les doy la bienvenida a este nuevo video. Si es la primera vez que te encuentras viendo uno de mis videos, permíteme presentarme. Soy Alien Mysteries y en el día de hoy estaremos hablando de un escuadrón que podría ser usado para una película de terror, pero no obstante, sus actos fueron verídicos y atroces. Sin dar más rodeos, demos comienzo con este video. Esta unidad tiene como origen desde los años 30, llegando a su fin en 1945, mencionando que en 1931 el ejército nipón invadió la región de Manchuria en el norte de China, en los que 10 millones de chinos fueron forzados para realizar trabajos en condiciones infrahumanas, además de sufrir matanzas, violaciones contra estos civiles. En tan solo un año después, se creó un grupo de investigación antiepidémica en esa región, teniendo un laboratorio que investigaba y prevenir expansiones de enfermedades. En otras palabras, este era un centro para estudiar las posibilidades de alguna guerra biológica, siendo la cabeza de este laboratorio un médico del ejército llamado Shiro Ishii, el cual fue el actor intelectual de la construcción del campo de prisioneros que se situaba a 100 kilómetros de la ciudad de Harim. Durante su construcción, sufrió algunos sabotajes, lo que los llevó a trasladar el laboratorio cerca de la ciudad de Manchuria, teniendo instalaciones mayores y modernas, siendo un complejo que ocupaba 6 kilómetros cuadrados de 150 edificios, en los cuales contaban con prisiones, laboratorios, fábricas, almacenes y salas donde se instalaban enormes calderas para producir agentes químicos. Este programa fue uno de los más ambiciosos que pudo haber en toda la guerra, en la que se incluyó la creación de un virus que llegaba a gran escala. A partir de 1942, nadie en el mundo en esa época había llegado tan lejos como el Imperio japonés en la creación de armas biológicas, para así tomar cabeza como un ejército de los más temibles. Este escuadrón, después de su construcción en 1932 hasta 1945, estuvo activo, realizando experimentos con seres humanos en los que se incluían niños, mujeres embarazadas, recién nacidos, ancianos, hombres y mujeres, siendo estos prisioneros llamados como Maruta, de su traducción al japonés, tronco, una forma deshumanizada de llamarlos y tratarlos peor que animales. Al experimentar con estas personas se les engañaba, haciéndoles creer que solo iban a hacer proyectos de vacunas en los cuales ellos iban a ser voluntarios forzados, en los que al transmitir a través de las inyecciones, en vez de ser vacunas, eran enfermedades para así investigar sus efectos. Por ejemplo, la peste, el cólera, el tifus, la tuberculosis, la disentería, incluso la viruela, así como también neumonía, ictericia infecciosa, fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, fiebre escarlatina, fiebre hemorrágica epidémica, encefalitis por garrapata, gangrena gaseosa, tosferina, erisipelias, meningitis herpética, salmonela, congelación y enfermedades venéreas. Uno de los actos más crueles que podemos comentar de esta unidad es que se les llegó a infectar con pulgas transmisoras de la peste para así, entre comillas, investigar las probabilidades de una guerra bacteriológica. Atrozmente y deshumanizadamente forzaban a los prisioneros
o maruta como les llamaban, mantener relaciones entre sí para así estudiar los efectos de las enfermedades de transmisión sexual, como las que conocemos hoy en día como sífilis y gonorrea, que ya habíamos mencionado anteriormente. Podemos decir que a pesar de que se les inyectaban con virus, podrían recibir anestesia para poder así estudiar los efectos, pero la respuesta es negativa, ya que la intención de no administrar anestesia era corroborar los efectos en vivo en un cuerpo humano. Otro acto que podemos mencionar son las amputaciones de extremidades y cirugías para extraer órganos, de igual forma sin utilizar anestesia. Incluso usaban a los prisioneros como tiro al blanco para así lanzar granadas e incluso atacarlos con lanzallamas. Las condiciones en las que los trataban eran tan crueles que inclusive podríamos decir que eran atados como postes como blancos para bombas de guerras de gérmenes y armas químicas. Pero entre los 3.000 y 12.000 personas que eran prisioneras en estas instalaciones, contaban con chinos, rusos, coreanos, ciudadanos del sudeste asiático, las cuales fueron víctimas de los infames experimentos para así tener una ventaja ante una guerra bacteriológica. No obstante, todas estas pruebas obtuvieron buenos comentarios por parte de su cabecilla, Ishiro Ishii, en la que decidió que sus armas biológicas estaban preparadas y listas para ser aplicadas en la guerra, en la que logró esparcir un virus y bacterias en 1942 sobre ciudades chinas, en las que las cifras de las víctimas llegaron a ser entre 200.000 y 500.000. Nos vamos a preguntar qué tipos de virus lanzaban a los aires como bombas. En pocas palabras, eran bacilios y pulgas para esparcir la peste. También contaminaban los cultivos, repartiendo ropa y comida infectada para provocar epidemias entre las ciudades. Se llegó a apodar a Ishiro Ishii como el Mengele japonés, inclusive superando al mismísimo Joseph Mengele por la crueldad que éste brindaba a las personas. Este hombre nació en 1892, en la que estudió medicina en la Universidad Imperial de Tokio y se alistó en el ejército, teniendo gran interés en la creación de bacterias y creación de armas biológicas, en la que impresionó a sus superiores y en el año de 1927 realizó una gira por Europa y Estados Unidos para así investigar el desarrollo de la guerra biológica desde la Primera Guerra Mundial, obteniendo estudios muy valiosos para así llevar a cabo sus atroces estudios, y cuando terminó la guerra fue perseguido como criminal, tratando de fingir su muerte, haciendo pacto con los estadounidenses, en la que murió en 1960 sin llegar a mostrar arrepentimiento alguno de sus atroces actos cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta llegó a su fin, así como el partido nazi y el Escuadrón 731, se vio la necesidad de borrar todo rastro de las actividades del complejo en el que hacían sus experimentos, ejecutando a los prisioneros, destruyendo las instalaciones, soltando ratas y pulgas infectadas para así lograr la muerte de miles de personas. Al ser descubiertos por los Estados Unidos, podemos decir que pudo haber tomado cartas en el asunto ante estos infames y crueles actos ante los ciudadanos inocentes, pero no hicieron caso omiso y decidieron enfocarse en las atrocidades de la guerra provocada por los nazis. Cuando fueron encarcelados, los oficiales del Escuadrón 731 recibieron un trato favorable. Informaban sobre los experimentos que realizaban a estas personas a cambio de estos tratos, llevando así juicios en Tokio en 1946, en la que hubo condenas, pero no hubo ejecuciones. Tardaron varios años hasta que en 1980 se empezó a hablar en la prensa los atroces y terribles actos acontecidos por el Escuadrón 731 en la Segunda Guerra Mundial, en la que describían los actos y los hechos de las víctimas, en las cuales éstas exigían perdón. Durante los juicios hubo un testigo clave de nombre Yoshio Shinosuka, ya que contaba ser soldado del ejército, en la que confesó su participación en estos crímenes, en la que tuvo una demanda de 180 víctimas chinas contra este nombre y contra el mismísimo Japón. Este caso fue cerrado hasta 2005 con una histórica sentencia de la Corte Suprema de Japón en la que reconoció las atrocidades del pasado.
Podremos terminar el video aquí, pero sé que a algunos les quedará la duda qué otros experimentos se les realizaba a este temible escuadrón. Te los voy a contar. Solo te pido discreción entre los menores de edad. Como experimentos para así realizar estudios sobre la reacción de los humanos ante estos eran exposiciones prolongadas a rayos X, confinamientos en cámaras de presión, en cámaras de gas, con sustancias tóxicas para los pulmones que se mantienen en su piel, estar expuestos a temperaturas con extremas congelaciones, habitáculos especializados para ahorcamientos, para así cronometrar el tiempo de asfixia, la desintegración de la carne con lanzallamas, trasplante de intestino por esófago y viceversa, inyección de sangre de animales en venas humanas, inyección de orina de caballo en riñones, inducción de agua salada en el organismo como sustituto vital, las áreas de envenenamientos con sustancias como cianuro, heroína y veneno de reptiles, entre las enfermedades. Hemos llegado al final de este video. Coméntame abajo en los comentarios qué opinas acerca de este escuadrón, si crees que fueron más crueles que los propios nazis, así como si tengas alguna sugerencia para algún nuevo video, alguna experiencia paranormal que quisieras compartir o si quisieras que relate algún creepypasta o historia de terror. Recuerda que si no te sientes cómodo escribiéndonos en los comentarios, puedes escribirme un correo electrónico, el cual estará en la descripción de este video. Sin olvidar mencionarte que si te gustó este video puedes darle me gusta y compartirlo para que así lleguen más personas interesadas en este tipo de temas y así este canal crezca poco a poco. Además de que si es la primera vez que te encuentras viendo uno de mis videos o ya tienes tiempo viéndolos y te gustaron y quieres ver más contenido, puedes suscribirte y activar la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones y seas el primero en ver mis videos que subo cada viernes. Así que, ¿qué esperas? Hazlo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.